Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Quinto grado de secundaria. Chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Aprende en Casa para quinto de secundaria, una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir aprendiendo desde casa de manera segura y divertida. El día de hoy el programa tratará sobre educación para el trabajo. Somos Mario y Romina y estamos con muchas ganas de hacer un programa muy significativo e interesante el día de hoy. Así es, chicas y chicos. Espero que todas y todos en sus casas estén listos para lo que desarrollaremos el día de hoy. Hablamos sobre el interesante proyecto de emprendimiento tecnológico de un estudiante. Cierto, Romina. Ella nos ha contado que ya tiene un prototipo de su proyecto, pero ahora necesita ayuda con el siguiente paso, que es evaluar. ¡Qué bueno! Espero que al final del programa, con los aportes del profesor, las alumnas y los alumnos, tengan alcances para evaluar sus proyectos. Como sabemos, nos encontramos desarrollando una experiencia de aprendizaje, cuya pregunta es la siguiente. ¿Qué acciones podemos proponer para mitigar el impacto del plástico en el ambiente y la afectación a la salud? Mario, ya que estamos hablando sobre eso, el propósito del programa de hoy es comprender los procedimientos para desarrollar la fase evaluar en el prototipo elaborado. ¡Excelente, Romina! Y para empezar el programa, hagamos una videoconferencia con algunas alumnas y alumnos de la promo de diversos lugares del país, porque queremos saber lo que conocen sobre el tema. Pues no perdamos más tiempo y vamos a escuchar sus respuestas. Adelante, Mario. ¿Cuál es la primera pregunta que tenemos? Aquí va. ¿Por qué es importante la fase evaluar del Design Thinking? Es importante porque a través de ella vamos a conocer si nuestro servicio o bien satisface las necesidades del usuario y resuelve el problema. Es importante porque nos permite saber realmente cuáles son los errores y carencias que tiene nuestro producto. Por otro lado, nos sirve bastante para poder obtener críticas constructivas, las cuales son fundamentales para mejorar nuestro producto y con ello nuestro proyecto. La fase de evaluar es muy importante, ya que de esta se va a obtener nuevas ideas, críticas constructivas, puntos débiles del prototipo. En esta etapa vamos a reajustar, tomar notas y presentar para poder seguir mejorando lo que vamos haciendo. Esta es la segunda pregunta. ¿Cuál crees que es la diferencia entre prototipar y evaluar? Prototipar es poner la idea en una forma tangible, es darle forma a nuestra idea-solución. Y evaluar es verificar si nuestra idea-solución realmente soluciona el problema del usuario. La mayor diferencia radica en que, en la fase evaluar, vamos a someter a críticas constructivas nuestro prototipo, lo cual hará que nos demos cuenta de otros factores que tal vez al iniciar nuestro proyecto no nos dimos cuenta, lo cual mejorará nuestro prototipo y con ello nuestro producto final. Y la última pregunta, ¿qué herramientas conoces que se emplean en la fase evaluar? La herramienta de la malla receptora de información, donde escuchamos ideas nuevas, críticas constructivas o alguna pregunta que sirve para recopilar información en tiempo real y nos ayudará a mejorar nuestro servicio. Las herramientas son diversas, pero la que más conozco es el cuestionario, ya que con ella podemos realizar una encuesta y de esta manera obtener diversas respuestas de diferentes personas, lo cual va a ser efectivo para captar críticas constructivas e ideas que mejoren nuestro proyecto. En la fase de evaluar, el usuario ya tendrá una conexión directa con el prototipo, en la cual una de las herramientas muy importantes es sobre qué opiniones va a dar, si le sirvió o no le sirvió, en qué puede mejorar, qué puntos débiles tiene, para que de esa forma la solución se ajuste a las necesidades del usuario. Muchas gracias por sus respuestas, chicas y chicos. Como siempre, es un gusto escucharlos. Y ahora sí, es momento de conectarnos con nuestro profesor. Bienvenido a Aprendo en Casa, profesor José Pisconti. Hola Romina, Mario y todas y todos en sus casas. Me alegra participar de este programa. Espero que sus familias se encuentren bien. Gracias, profesor. Estamos listos para desarrollar el programa con su ayuda. Acabamos de escuchar algunas respuestas de estudiantes sobre el Design Thinking, prototipar y la fase evaluar. Pues bien,
En esta etapa de evaluar se realizan pruebas con los prototipos elaborados previamente en la fase prototipar. Es una fase esencial en el Design Thinking, ya que ayuda a identificar errores y posibles carencias que puede tener el prototipo. Sobre la base de las pruebas se puede presentar diversas mejoras en el producto. También podemos encontrar que el prototipo no resuelve los problemas que se esperaba. Entonces, es posible que no hayas definido bien el problema. En ese caso, será necesario regresar a la fase definir y empezar nuevamente definiendo bien el problema. A pesar de ser la última fase, uno puede encontrarse con diversas situaciones que requieran regresar más de una etapa en el proceso. Recuerden que hasta ahora han recorrido 4 fases y están entrando a la 5ª fase del Design Thinking. Para llegar a esto, han seguido el siguiente recorrido. 1. Te fijaste en un reto, buscaste información, realizaste entrevistas y observaciones. Esto correspondió a la fase empatizar. 2. Organizaste la información, estableciste el punto de vista, definiste el problema y cerraste esta fase con la siguiente pregunta. ¿Cómo podríamos? Que es la entrada a la siguiente fase. 3. Desarrollaste la fase de idear, en la cual concebiste una gran cantidad de ideas con alternativas creativas, con el fin de elegir las posibles soluciones. Seleccionaste una de ellas y 4. Entraste a la fase denominada prototipar, en la cual hiciste tangible la idea seleccionada y elaboraste el prototipo más pertinente de acuerdo al producto o servicio que estás trabajando. 5. Hoy entramos a la 5ª y última fase del Design Thinking, que es la fase evaluar o testear. En este proceso, deberás presentar tu prototipo a usuarias y usuarios para su evaluación. Así podrás conocer opiniones, recomendaciones o ideas sobre el producto o servicio y saber si cubre sus necesidades o resuelve sus problemas. Luego, y de acuerdo a los resultados, deberás reajustar y mejorar el prototipo. Cierto, profesor. Muchas veces después de haber trabajado tiempo en algo, se hace más difícil retroceder para cambiar cosas, pero creo que es necesario hacerlo. En esta fase de testeo, se trata de evaluar la propuesta y modificarla para que el producto final esté lo más adaptado posible a los usuarios, para los que queremos resolver sus problemas o necesidades. Recuerden que el objetivo principal es obtener nuevas ideas para mejorar, críticas constructivas, dudas para identificar fallas y puntos débiles. Todo esto les permitirá seguir desarrollando colaborativamente la solución y mejorando, por tanto, el prototipo. Algunas veces la evaluación revela que no solo nos equivocamos en la solución, sino también en marcar correctamente el problema en el punto de vista o POV del inglés Point of View. En este caso, no nos queda más que volver y comprobar que recogimos una buena información en la fase empatizar, o si definimos bien el problema en la fase definir. Si todo es correcto, es posible que debamos revisar profundamente la solución planteada. Una regla importante es siempre hacer un prototipo creyendo que estamos en lo correcto. Sin embargo, al evaluar debemos partir pensando que estamos equivocados. Profesor, ¿y por qué se recomienda evaluar con usuarios? Realizar evaluaciones con los usuarios es una parte fundamental del diseño centrado en el ser humano. Se hacen para refinar la solución y también para pulir el conocimiento que existe sobre el usuario para el cual estás diseñando. Al momento de evaluar, debes considerar 2 aspectos: las opiniones y la retroalimentación, también llamada feedback del usuario, y aprovechar la oportunidad para adquirir más empatía. ¿En qué consiste evaluar con los usuarios? Se debe estar atento a múltiples aspectos cuando se va a evaluar el prototipo. En primer lugar, el mismo prototipo. Luego, el contexto o escenario en el que se está practicando la evaluación. Finalmente, cómo se observa y documenta la información y feedback recibidos. Me parece que ahora les toca asignar roles a los integrantes de su equipo para realizar la evaluación. Correcto, Mario. Tenemos los siguientes roles para cada integrante del grupo en esta etapa. 1. Anfitrión.
Debe ser capaz de trasladar al usuario desde la realidad hacia el contexto del prototipo para que pueda comprender el escenario planteado, sin explicar demasiado, que el usuario descubra la experiencia por sí mismo. Como anfitrión, también te corresponde guiar las preguntas cuando sea necesario. 2. Jugadores. Es necesario actuar ciertos roles con el equipo en el escenario para poder crear la experiencia del prototipo. 3. Observadores. Es muy importante tener miembros del equipo que estén solamente observando la experiencia del usuario con el prototipo. Es recomendable grabar en video la evaluación para ir documentando el proceso. Profesor José, ¿y cuál es el procedimiento para evaluar? Dejar que el usuario experimente con el prototipo. Dale un mínimo de información para que lo pueda entender. No expliques lo que hace o tu razonamiento del prototipo ni lo defiendas. No es momento de preguntas ni respuestas de tu parte. Entonces, ¿qué debemos hacer? Que el usuario vocalice mientras vive la experiencia. Por ejemplo, tú mismo o el anfitrión pueden hacer la pregunta: ¿qué está pensando mientras hace esto? Deja que la persona interprete el objeto y observe el uso, bueno o malo, qué le da y cómo interactúan. Observa activamente cómo manipula el prototipo. No corras a corregir lo que la persona está haciendo, solo observa. Profesor, ¿qué se debe considerar en la evaluación del prototipo por parte del usuario? Buscar e involucrar a las usuarias y los usuarios que participaron en la fase empatizar. ¿Recuerdas? A las personas que entrevistaste u observaste. De esta manera puedes contrastar sus necesidades originales con los prototipos elaborados. No es suficiente solo presentar o entregar el prototipo. Se debe crear el ambiente real donde se usará finalmente el prototipo, para tener una visión más clara en el mismo contexto de uso. Cuando vaya a evaluar la usuaria o el usuario, entrégale el prototipo, sin explicar nada ni comentar nada. Solo debes observar cómo interactúa con él. Escucha todo lo que piensa sobre el prototipo y responde las preguntas que tenga. Toma nota de la información valiosa para mejorar el prototipo, a partir de lo que observas y escuchas. Documenta todos los resultados, es decir, guarda las tarjetas que las personas han llenado por cada uno de los cuadrantes de la malla receptora de información. Analiza con el equipo los resultados y, de ser necesario, realiza ajustes al prototipo y vuelve a testear. ¿Y qué resultados posibles tiene el proceso de evaluación? Son los siguientes. Tu prototipo satisface exitosamente la necesidad o resuelve el problema de la usuaria o el usuario. Con la evaluación, hemos obtenido un feedback que nos ha mostrado qué es aquello que valora la usuaria o el usuario de nuestro prototipo y qué no, por lo que debemos mejorar las partes que no satisfacen. Puede ser que a la usuaria o al usuario lo planteado no le parece una solución adecuada, por lo tanto, debemos revisar el POT, pues tal vez nos equivocamos al enmarcar el problema y habría que comenzar de nuevo. ¿Cómo se evalúa el prototipo utilizando la malla receptora de información? Esta técnica facilita la recopilación de la información en tiempo real cuando presentamos prototipos a los usuarios. La malla se emplea para recopilar información con la intención de capturar ideas en las 4 áreas de las que consta. La malla receptora de información está dividida en 4 cuadrantes, como se ve en el gráfico. En el cuadrante superior izquierdo se ubica el signo más. En el cuadrante superior derecho se ubica un triángulo. En el cuadrante inferior izquierdo, un signo de interrogación. Y en el cuadrante inferior derecho, un foco de luz pequeñito. Donde está el signo más, se escriben las ideas notables o interesantes. Donde está el triángulo pequeño, se escriben las críticas constructivas. Donde está el signo de interrogación, se escriben las preguntas o las dudas. Donde está el foco, se escriben las ideas nuevas. Muy bien, chicas y chicos, ha llegado el momento de hacer un pequeño corte.
Volvemos dentro de muy poco, ¿ah? ¡Aprende en casa! Estamos de vuelta en Aprende en casa. Genial, Romina. En el programa de hoy nos encontramos en la quinta y última fase del Design Thinking, llamada Evaluar, en la cual se realizan pruebas con los prototipos elaborados en la fase previa. Profesor, ¿existen otras técnicas para evaluar aparte de la malla receptora de información? Claro que sí, Romina. Tenemos, por ejemplo, la técnica de la entrevista cualitativa, en la cual se selecciona un grupo de usuarios representativos y se hacen entrevistas individuales, principalmente para ver sus impresiones y sensaciones respecto al prototipo. Así tendremos la posibilidad de conocer más a fondo la opinión del usuario, quien se sentirá más libre de hacer preguntas o dar ideas o consejos para mejorar el prototipo. ¿A cuántas personas se debe entrevistar con esta técnica? Puede ser entre 6 o 7 personas, a las que se les realizará una serie de preguntas, con el objetivo de recoger y entender rápidamente lo que piensan las usuarias y los usuarios acerca de nuestro prototipo. En nuestro ejemplo, hemos concluido con la elaboración de un prototipo de aplicación para celulares con la que se puede hacer pedidos para comprar en una tiendita de abarrotes y pagar a través de un medio electrónico. Profesor, ¿y entonces qué debemos hacer si ahora queremos realizar la entrevista cualitativa? Pues en ese caso, debemos tener muy claro lo siguiente: el objetivo de la entrevista, entender cómo usaría nuestra aplicación la usuaria o el usuario, descripción del tema a tratar, comprender si la solución lo va a satisfacer, preguntas que se formularán. ¿Cómo usarías esta solución para tus compras cotidianas que realizas en la tiendita? ¿Te parece práctico efectuar el pago? ¿Tu familia cómo lo ve? ¿Te parece muy fácil usarlo? ¿Qué crees que le faltaría? Profesor José, vamos a revisar una ficha como ejemplo. Lo primero que encontramos son los datos del usuario. Nombre, Pedro. Edad, 70 años. Situación laboral, jubilado. Relación con el tema, realiza las compras de abarrotes diariamente. Ahora vamos a leer las preguntas y respuestas de Pedro. Luego de la entrevista, ¿qué has descubierto que no supieras? Le importa bastante la facilidad para realizar sus compras cotidianas. Está muy interesado porque ahorraría tiempo para otras actividades. No quiere estar recibiendo ofertas. Prefiere hacer un pedido y no pedir más información adicional. ¿Qué le ha impactado? Se desenvuelve bien con la solución y la facilidad para hacer el pago, sin más demoras. ¿Qué crees que te faltó por descubrir? Quisiera también realizar compras en el mercadito local, en el rubro de carnes. Y aquí viene la última pregunta. Si hubiera otra oportunidad, ¿qué preguntarías? Si le gustaría una aplicación para comprar comida del chico. Profesor, ¿y qué otra técnica se puede utilizar para esta fase evaluar? Pues también se utiliza la técnica llamada test de usuario objetivo. El objetivo es conocer cómo el usuario real interactúa con nuestro producto y así validar nuestro prototipo, ya sea un producto o servicio. ¿Y cómo se desarrolla, profesor? Definimos una prueba de ensayo y error. Empezamos determinando métricas cualitativas de fallo y éxito para trabajar puntos concretos en la validación con el usuario. Buscamos que el análisis se produzca en un contexto que sea lo más real posible, con el propósito de registrar todos los problemas con los que los usuarios se encuentran al usar nuestro prototipo. Empecemos averiguando datos importantes. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de la entrevista? Pues el objetivo es el testeo y el feedback de las funciones principales de la aplicación, para poder realizar compras de abarrotes en la tiendita del barrio. ¿Qué datos tenemos, Mario? Datos del usuario. Nombre, Pedro. Edad, 70 años. Situación laboral, jubilado. Posible usuario de la app para comprar abarrotes en la tienda del barrio. Ahora vamos a ver la siguiente tabla, donde se consignan todas las respuestas de nuestro entrevistado. Podemos notar que la mayoría de respuestas a la pregunta ¿cumple la tarea correctamente? Ha sido sí, lo que es algo positivo, mientras que en el caso en el que la respuesta fue no,
se puede ver que está relacionada con el término localización, el cual es desconocido por el entrevistado. Finalmente llegó el momento de escuchar algunas de las preguntas que hemos recibido de estudiantes de la promo. Muy buenas tardes a todas y a todos los chicos de la promo. Tengo una pregunta para el profesor. ¿Cuál es la diferencia entre las 3 técnicas de evaluación que nos han mencionado? Gracias por tu pregunta. A pesar de que son similares porque todas recorren a los usuarios, hay diferencias entre ellas. Por ejemplo, en la malla receptora de información, la participación de los usuarios es grupal. En cambio, en la entrevista cualitativa, la participación del usuario es individual, igual que en la técnica del test de usuario. Buenas tardes, profesor Romina y Mario. Un saludo desde la región Lambayeque. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es necesario utilizar las 3 técnicas que nos ha mencionado a la hora de realizar la evaluación del prototipo? Excelente pregunta, estudiante. Dependiendo de la complejidad del prototipo, se podrían utilizar las 3. No habría problema. Sin embargo, si el prototipo no es complejo, bastaría usar solo una de ellas. Profesor, buenas tardes. Tengo entendido que aplicar estas herramientas me ayuda a mejorar mi prototipo. Sobre eso tengo algunas dudas. Si mi prototipo en la evaluación sale negativo, ¿qué hago? ¿Habría que abandonar la idea? Hola, estudiante. Cuando veas que el prototipo no ha resultado como esperabas, puedes volver a revisar cada fase para buscar la falla de este proceso. En el Design Thinking se le puede llamar iterar. Sí, a pesar de ello, la solución que se plantea no resuelve el problema de los usuarios, pues hay que tomar la decisión de abandonar la idea. A esta acción se le llama pivotar. Muchas gracias por enviar sus preguntas, chicas y chicos. Ya saben que si tienen cualquier otra duda adicional, pueden escribir a su profesora o profesor que los ayudará gustosamente. Gracias, Romina y Mario. Me despido de ustedes y de todas y todos los estudiantes. ¡Hasta luego, profesor! Muy bien, chicas y chicos. Antes de terminar el programa, haremos un pequeño resumen de los temas que hemos tratado el día de hoy. Evaluar es la 5ª fase de la metodología Design Thinking, en la cual se presenta un prototipo a las usuarias y los usuarios para su evaluación. El objetivo principal de la fase evaluar es obtener ideas, críticas constructivas o comentarios para identificar fallas y puntos débiles. Hacer evaluaciones con los usuarios es una parte fundamental del diseño centrado en el ser humano. Se busca refinar la solución y tener mayor conocimiento sobre el usuario para el cual se diseña. Hay que considerar las opiniones y los feedbacks y aprovechar la oportunidad para adquirir más empatía con el usuario. Estar atento a múltiples aspectos cuando se va a evaluar el prototipo, el contexto o escenario donde se está practicando la evaluación. Finalmente, cómo se observa y documenta la información y el feedback recibidos. Cuando se evalúa, el equipo debe asignarse roles como anfitrión, jugadores y observadores. Al evaluar, se debe usar los siguientes procedimientos. Que el usuario experimente con el prototipo, es decir, que vocalice mientras vive la experiencia, interprete el objeto y observe el uso que le da. Observar activamente cómo se manipula el prototipo. No corras a corregir lo que la persona está haciendo, solo observa. El proceso de evaluación puede dar lugar a 3 resultados. El prototipo satisface exitosamente la necesidad o el problema de la usuaria o el usuario. Obtener un feedback para saber lo que valora la usuaria o el usuario del prototipo. A la usuaria o el usuario no le parece una solución adecuada lo planteado. La malla receptora de información es una técnica que recoge la información de las usuarias y los usuarios en 4 campos: dudas, críticas constructivas, ideas nuevas y comentarios interesantes. En la entrevista cualitativa se seleccionan usuarios representativos y se les realizan entrevistas individuales para conocer sus impresiones y sensaciones respecto al prototipo. Así conoceremos más a fondo la opinión del usuario, quien se sentirá libre de hacer preguntas o dar ideas o consejos para mejorar el prototipo. Finalmente, un test de usuario es una técnica cuyo objetivo es conocer cómo el usuario real interactúa con nuestro producto y así validar nuestro prototipo, ya sea de un producto o servicio. Bueno, chicas y chicos, ahora nos toca revisar nuestra ubicación actual en el camino de aprendizaje. El día de hoy hemos comprendido los procedimientos para desarrollar la fase evaluar en el prototipo elaborado.
Chicas y chicos, recuerden guardar todos sus trabajos y apuntes realizados en su portafolio o carpeta, ya que son las evidencias de su aprendizaje. Ahora sí, llegamos a la parte final del programa. Recuerden cumplir todas las normas de salud. Cuando salgan, recuerden usar bien la mascarilla. Cuídense todas y todos. Ha sido un gusto haberlos acompañado un día más y aprender junto a ustedes. Así llegamos al final. Los invitamos a seguir aprendiendo. Nos vemos en el siguiente programa de Aprende en Casa para quinto de secundaria. ¡Chao!